Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista. Vamos a nuestro proyecto con idea. Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde, un saludo a ti y a todo el auditorio. Continuamos con el análisis de la productividad y todo lo que implica a nivel nacional. Así es, Jorge Luis, mira, vamos a ver qué es lo que vienen o tienen que hacer nuestros candidatos en esta coyuntura política que estamos viviendo. Habíamos dicho que estamos en un país con un tema informal, formal, en términos económicos, y que el contrato social, es decir, la relación empresa-trabajador, la relación en términos laborales es muy disfuncional. Han salido datos, Jorge, que es la última cereza que tenemos para el análisis y para poder extendernos a lo largo de los siguientes meses, donde en 2022, por ejemplo, se crean 1 millón de empleos, 8 de cada 10 eran para mujeres, pero en este primer semestre, Jorge, 2023, llevamos 172,000 empleos. ¿Cuál es el tema aquí a analizar, Jorge? Que el ingreso promedio aumenta muy poco. El ingreso aumentó en un 4.6% después de quitarle la inflación y nos pone en un nivel muy bajo, muy bajo de ingresos. La gente, por ejemplo, Jorge, a nivel nacional y también se replica aquí en el Estado, que vivimos con 2 salarios mínimos o menos, es el 70% de la población ocupada, Jorge. 70% vive con 2 salarios mínimos. Y más de 5 salarios mínimos, Jorge, solamente el 1.2%. Y ahorita lo pongo en términos monetarios. Por lo tanto, dejemos de estar discutiendo, Jorge, temas triviales, dejemos de estar discutiendo temas polarizados y exijamos a los que quieren gobernar el país un tema claro, Jorge, un tema serio sobre estos aspectos. Otro de los datos que te pongo, Jorge, por ejemplo, es que tenemos una muy lenta distribución de en este caso de los ingresos, además de los trabajadores. Te decía, 70% de la población, Jorge, para ponerlo en contexto, vive entre 6,000 y 12,000 pesos mensuales. Solamente el 9% entre 12 y 18, el 3%, Jorge, de la población que está ocupada, que es económicamente activa, que tiene trabajo, solo entre 18 y 31,000 pesos, y más de 31,000 pesos, Jorge, 1.2% de la población. Cuando vemos este dispendio, Jorge, en términos políticos, de toda la propaganda que se hace, todos los espectaculares, todo el derroche, cuando se habla de miles y miles de millones de pesos, Jorge, y nos ponemos a analizar que con un salario de más de 30,000 pesos solo lo vive el 1.2% de la población, Jorge, algo estamos haciendo mal. Algo estamos en términos de distribución del ingreso y sobre todo, Jorge, que esto no permite tener un crecimiento, que esto no permite tener una infraestructura suficiente para el desarrollo de las personas. No es de a gratis tanta migración hacia otros países, pero sobre todo, Jorge, es el último tema que te quería comentar para enfocarnos en la productividad. Realmente enfoquémonos, Jorge, en lo que importa. La productividad tiene que ver directamente con el tema de crecimiento económico. Estamos en una economía que prácticamente es informal, la mayoría de la economía es informal. La parte formal, aquella que paga impuestos, es la minoritaria, entre el 45 más o menos por ciento, y que también, ojo, Jorge, todas las empresas están empleando temas de informalidad, es decir, no contratar con prestaciones, con servicios, con salarios mucho más altos, adecuados a la inflación. Por lo tanto, dejemos de quejarnos quizá que dicen la informalidad es parte de nosotros. Bueno, si queremos que la informalidad es parte de nosotros, no tendríamos que estarnos quejando que estemos en un país complicado en términos de crecimiento económico en los últimos 30 años, por no decir mediocre. Por lo tanto, Jorge, hay muchos temas focales que hacer, hay muchas iniciativas por construir y ojo, porque esas iniciativas se vienen dando o se darán precisamente con quién vamos a elegir el próximo año y sobre todo, Jorge, enfóquense en los congresos locales, congresos federales, para poder sacar buenas iniciativas realmente, Jorge. Es correcto, Jorge, al respecto, la productividad, lo que manejas, los números, las estadísticas, la economía informal, todo incide. Y nada más rapidísimo, Jorge, ¿qué más podríamos hacer? Vienen muchas reformas, Jorge, principalmente. El candidato que quede, Jorge, necesitamos exigirles, no pedirles, exigirles que se metan precisamente a una reforma hacendaria, a una reforma muy distributiva de los ingresos, a una reforma que aunque les duele y sea impopular, Jorge, se cobren impuestos
y tratar de meter, no se trata de castigar a la gente que está informal, porque recuerda el auditorio que no tiene ninguna culpa la gente que está en formalidad, es una consecuencia de no poderse meter a lo formal, mas no es la causa, y precisamente darle beneficio a trabajadores para que seamos productivos, Jorge. Exigir y no hacer política social con empresa, Jorge, hacer política social no asistencialista, sino una política social verdadera donde tenga un enfoque de productividad. Definitivamente, definitivamente, pues vamos a seguir abordando este tema contigo, Jorge. Todavía nos va a dar para una última entrega y para la siguiente semana probablemente podamos ir haciendo algún tipo de, pues de apreciaciones finales, y ya que va a estar el periodo ordinario de sesiones, pues empezar a machacar esto con los legisladores al respecto. Muchísimas gracias, como siempre, mi querido Jorge. Gracias, Jorge. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx en nuestro proyecto Con Idea.